sé porque el Espíritu de Dios que mora dentro de mí me lo acaba de decir y yo te lo tenía que decir. Y entonces le di la mano y le dije, ¿sabes qué? Mírame a los ojos, Jesucristo es tu abogado por excelencia y te va a dar la victoria en ese caso. Y se echó a llorar más. Y es que está pasando un caso de divorcio. Qué interesante que Dios la cita al lado mío, que me especializo precisamente en trabajar con gente que están en ese tipo de crisis. Pero ese es otro tema. Vamos a volver aquí. Ahora escuche bien. Tenemos que ejercitar la autoridad delegada aquí en la tierra para nosotros atar todo intento que nos quiera destruir, bloquear la revelación de nuestro derecho de pacto. Nosotros somos ciudadanos de un reino. Ahora, es interesante porque hay una historia de Pablo y Silas que me llama la atención. Todos conocemos la historia de Pablo, y Pablo para mí es uno de los escritores más tremendos porque nos escribió a nosotros los gentiles. Pero me llama la atención el proceso que él pasó. Cuando ellos están en la cárcel de más adentro, Pablo y Silas están allí y la palabra dice que están atados, están en seco. Se usaban muchas formas, a veces los ponían así, otros los sentaban como en una mesa, era como algo así, te ponían el pecho, te amarraban con las cadenas o con el cepo y toda esa presión en el estómago, y tú estabas ahí tú te hacías tus necesidades biológicas. Estaba en lo más profundo de la cárcel. Escucha, porque esto es muy importante. Porque a veces nosotros no entendamos que la puerta llamada queja nos está robando cosas que hace tiempo han estado esperando para manifestarse. Mira, el problema de nosotros es que cuando vamos al lugar que está llamado allí, en el camino hay muchos estacionamientos y tú te sientes tentado a estacionarte. No te estaciones. Pero lo que me llama la atención es que en medio de ese dolor habían sido golpeados, estaban sangrando. ¿Cuántas cosas podemos imaginar históricamente? Si usted lee a Josefo y lee a los historiadores, esta gente estaba pasando una crisis tremenda. Sin embargo, la palabra dice que ellos comenzaron a adorar a Dios. Y cuando comenzaron a adorar a Dios, otra cosa que me llama la atención, la cárcel no se derrumbó, dice que las puertas fueron abiertas. ¿Por qué? Porque Dios quiere trabajar contigo para trabajar con otros. Muchos de ustedes han enfocado en aquellas cosas que están pasando incorrectas en la casa o negativa y no te has dado cuenta que en la alabanza, cuando tú entras por esa puerta, aún tus hijos pueden ser liberados. Yo les puedo hablar de eso. Ahora, qué interesante, amado, que todo lo que se desate en los cielos, nosotros tenemos derecho. Por tal razón, Mateo capítulo 6 dice que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos. Entonces Dios está esperando que tú creas que la voluntad de Dios se quiere manifestar en el lugar llamado allí para ti. Él te sacó de Querib, te separó, te llevó a Sarepta de Sidón para refinarte. Tenemos que tener la expectativa de avanzar para derrumbar las puertas del Hades, para desatar las puertas de la alabanza. Y si tú estás sentado en la puerta incorrecta esperando que la suerte te lleve al lugar llamado allí, vas a ser defraudado. A veces estamos esperando en la suerte. Te vas a defraudar. Nos vamos a defraudar. Sí, mire, la puerta que la queja o de la queja es una puerta del mismo infierno. Nos va a dejar allí, nos va a bloquear para no ver las delicias del Señor en la tierra de los vivientes, que es lo que Él quiere que veamos. Me llama la atención cuando el salmista escribe allá en el Salmo 1 y dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. La silla de escarnecedores, cuando una persona hace el ridículo de otra o se mofa, se ha sentado, burla, ofensiva, humillante, que se hace con intención de herir y ofender. Si tú no lo sabías, no lo sabes. Siempre que tú te burlas de otra persona, estás operando desde la silla de escarnecedores. Cuando nos mofamos de otra persona, estamos operando. En la silla que tú te sientes en la vida, serás como tú vas a opinar de la gente y de ti mismo. Voy a repetir porque esa me gustó. En la silla que nosotros nos sentemos en la vida, es lo que va a determinar cómo nosotros vamos a opinar de la gente y de nosotros mismos. La mayoría de las personas, cuando ellos mismitos siempre se están derrotando. Ellos mismos se están robando lo que les pertenece a ellos. Ahora, es interesante porque cuando nosotros miramos el gozo del Señor no tiene límite. El único límite del gozo del Señor que nosotros experimentamos está en nosotros. El problema nunca ha sido Dios, el problema somos nosotros.
No limites a Dios. Mira a la persona que tenga a tu lado y dile, no limites a Dios. Por eso entonces en Efesios, Pablo, cuando le escribe a los Efesios, en el capítulo 2, verso 6, dice que Dios nos ha sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué más nivel tú quieres subir si tú estás sentado? Porque a veces queremos, yo voy para otro nivel, es que tú estás en el nivel más alto del mundo, en lugares celestiales. El problema es que tú no lo crees, estás sentado ahí y piensas que estás sentado ahí, pero tu hombre interior, tu mujer interior está reinando con Cristo. Por eso, amado, tenemos que tomar nuestro lugar, tenemos que sentarnos donde tenemos que sentarnos para ver las cosas que Dios ha dado en los cielos y ha desatado en la tierra. Si te conectas a las promesas de pactos, las cuales Él compró para ti, nuevas cosas, van a venir cambios a nuestra vida. Van a venir cambios, yo sé de eso, yo les puedo hablar. Yo tenía muchas expectativas en el pasado. Yo perdí un templo, perdí una emisora de radio. Llegó un momento dado donde yo dije, wow, lo único que yo puedo hacer es recoger las cosas. La mofa de la gente y la crítica, fue como que todo se cerró de la noche a la mañana. Yo no lo entendía. Pero, ¿se acuerdan que yo dije ahorita? Que muchas veces nosotros hacemos cosas para Dios, pero que Dios no nos las pidió. ¿No le pasó a ustedes? Yo, tú me compraste eso, pero yo no te pedí eso. Ah, pero lo hice por amor también. Bueno, mira, yo tengo dos ahí. Me acuerdo como ahora que pasó un proceso, y no le voy a hacer toda la historia porque me pongo un poquito emocional, pero lo menos que yo sabía es que toda esa experiencia que Dios estaba trabajando conmigo es para sacarme a Cristo. No era de cuánto dinero había perdido, ya habíamos invertido sobre casi $5 millones en la construcción de las facilidades, la emisora de radio. Pero a veces nosotros, camino al lugar allí, tomamos decisiones porque sabemos tanto que no sabemos nada. Tú consejos y dices, yo sé de eso, pues todo el mundo sabe, pues yo tengo experiencia con eso. Tú tratas de hablarle, a veces yo en consejería, cuando hago una evaluación con una persona, le estoy trabajando, lo dejo que hable y le hago una evaluación para poder cómo voy a manejar este caso y darle lo mejor de mí. Pero en medio hay mucha gente que cada vez que yo digo algo o estoy dándole un plan, sí, yo sé lo que usted quiere decir, sí, yo sé eso, sí, nosotros hacemos eso. Y hay momentos que yo digo a la persona, ¿y por qué ustedes están aquí? Si ustedes saben más que yo. Mira a la persona que está a tu lado, mira a alguien, dile, de mí no estás hablando. Toma tu lugar, siéntate en lugares celestiales. Pero mire, cuando decidí meter una iglesia en aquel tiempo como de 1.500, 1.600 personas, más de 800 personas salieron corriendo y dijeron, wow, este barco se está hundiendo. Porque mire, cuando los barcos se están hundiendo, lo hemos visto, hasta ahora los capitanes se tiran. El de Concordia dejó a todo el mundo allí, los marineros, sálvese quien pueda. Sí, eso es una modalidad. Y también, ¿se acuerda? El ferry ese en la China, creo que fue, que también el capitán dijo, sálvese quien pueda. Pero yo no entendía que la intención de Dios era la mejor para mí. Hay expectativas en tu vida que no se van a cumplir. Porque esas cosas, las expectativas que tú tienes, Dios no las puso ahí, no era plan de Dios. Y me acuerdo que llegué a esta iglesia, hablé con el pastor Carl Steven, después de un proceso que no le voy a entrar en eso, le voy a terminar esta historia. Y cuando llego allí a decirle, pastor, vengo aquí, pero yo sé que mucha de nuestra gente ha migrado para esta iglesia, usted es un buen pastor, aquí en esta ciudad, una iglesia anglosajona, tiene unos programas tremendos. Ellos estaban construyendo unas facilidades que hoy en día están como en $44 millones y las construyeron en medio de la escasez. Es que cuando tú te propones a las cosas de Dios, cuando Dios está en medio de algo y tú no te quejas, pero si tú te quejas, no te compres ni una caja de lápiz.
Cuando yo le digo, mira pastor, yo creo que mi esposa y yo nos vamos de la ciudad, yo no puedo manejar esto, acabo de salir del hospital, yo no pienso morir en esto. Dios no me llamó a morir en esto. Y me eché a llorar. Él se levantó de la silla, se me tiró encima y se echó a llorar conmigo. Nunca en la vida un ministro me había cubierto de esa forma con sus lágrimas. Después que pasó todo esto y nos moqueamos todos, no se haga que usted lo ha hecho. Cuando esté en el carro y estornuda, no se haga. Abrió la puerta de su escritorio, sacó los llaves máster de todo el edificio y me dijo, pastor, tú no te puedes ir de esta ciudad. Tú has sido una punta de lanza en esta ciudad, tú has cambiado familias en esta ciudad, tú eres una de las personas más importantes de la iglesia hispana. Nunca me habían dicho eso, yo no lo sabía hasta que alguien me lo dijo, porque a veces tú no sabes quién tú eres y alguien te lo tiene que decir. Tanto tiempo yo nunca, porque yo soy un servidor, yo no tengo iglesia, yo solamente tengo un pueblo que pastoreo hasta que Dios me diga. Me dijo, estas son las llaves máster del edificio de nosotros, abre tu mano. Me las puso, me las cerró, me dijo, yo me voy de vacaciones por 3 semanas. Empieza a hablar con tu gente para que se muden, porque en 3 semanas nosotros íbamos a entrar en el edificio y no me tienes que pagar nada. Cuando yo venga de vacaciones, hablamos. Ahora, mire, nosotros estamos en la pranga, perdimos un tema, perdimos una emisora de radio, se habían ido más de 700 personas, yo no tenía salario, yo me quité el salario, yo soy un hombre que he aprendido a vivir en fe, sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y de la noche a la mañana llegué a Querido, el lugar llamado allí. Y me entregaron un edificio de $8.5 millones, sin crédito, sin dinero y sin nada. Así es que Dios trabaja cuando tú crees a Dios. Y como dijo el pastor Meléndez, acabamos de comprar la primera parte, 6.2 millones. No me pregunte cómo lo dieron los chavos, esa gente se ponía una chanza, pero me lo dieron. Escuchen, hermano. Lo que dice Jeremías capítulo 1 verso 12 para ir. Porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Si tú tienes tu Biblia, busca esto porque te voy a dar una rema en esa escritura para que la apunte ahí. Porque yo apresuro mi palabra. Tenemos que volver a creer en la palabra. ¿Dónde están los que oraban fervientemente? ¿Dónde están los que intercedían por las ciudades, por los pueblos, por las naciones? ¿Dónde están aquellas madres que cuando su hijo se enfermaba creían en el poder de Dios, Dios lo sanaba, y ahora no creen en el poder de Dios porque su hijo está en las drogas? ¿Dónde está el pueblo que creía? Cuando la palabra dice, porque yo apresuro, me llama la atención porque Dios es un Dios de aprisa, Él apresura la palabra. ¿Para qué? Para ponerla a producir. Mira lo que dice, para ponerla por obra. Es interesante porque la palabra poner por obra o cumplir implica más que hacer, habla de crear, es del hebreo ashá. Entonces dice, porque yo pongo mi palabra para que mi palabra tenga un poder creativo en mi pueblo. En un sentido amplio, esta palabra describe un proceso creativo como el de una semilla. Puede producir un árbol completo. Entonces, cuando Dios pone la palabra por obra, esa palabra que esté en tus labios, porque la vida y la muerte están en poder de tu lengua, y tú la declaras, y tú la hablas, y tú la crees, aunque la higuera no florezca, aunque la vides no haya fruto, tú caminas entendiendo que aunque voy al lugar llamado allí, Dios está usando a mis enemigos para traerme carne, y mis enemigos no pueden tocar la provisión que Dios me envía. Entonces yo dice, Roberto, la palabra está para entrar en obra, tiene un proceso creativo. Habla la palabra, di la palabra. Pueblo, tenemos que levantar. Estamos aquí con una misión. Estamos aquí porque Dios te trajo aquí con el propósito de hacer grandes maravillas. Me llama la atención porque este verso es más completo, el
verso 12 cuando decimos, Él vela su palabra para que su palabra produzca el potencial máximo. Yo he vivido esto. Tú lo viviste quizás en un tiempo, quizás lo estás viviendo, pero la mayoría del pueblo de Dios no entiende que la palabra de Dios tiene un potencial máximo. Vamos a volver a creer en los milagros, vamos a volver a creer, aleluya, en lo que Dios ha hecho. Vamos a creerlo, vamos a seguir creyendo que alrededor de este pueblo, si Dios puso esto aquí, es porque hay gente que está esperando, personas como tú que vienen aquí para que pongan la palabra por obra. Dios te dice, iglesia, voy a enviar los cuervos, voy a enviar los cuervos van a traer carne, te voy a refinar si sigues camino al lugar llamado allí. O sea, es interesante ver que la palabra cumple el potencial máximo. Me llama la atención en Isaías 55:11. Me gustaría que la hermana del piano que estaba así me ayuda, ya estoy terminando. Mira lo que dice: así será mi palabra que sale de mi boca. Te dirá, bueno, pues es la boca de Dios. Espérate, tú eres la boca de Dios. Cuando la palabra dice que Dios nos creó y nos dio imagen y semejanza, nosotros cargamos la identidad de Dios. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, no lo que tú quieres. Porque no es donde tú quieres ir, es donde Él te lleva. Luego dice, y será prosperada. Mira lo que dice ahora, en aquello. Ese aquello habla de asunto o problema. Y será prosperada en el asunto que sea o en el problema que haya para lo que Dios le envió. En otras palabras, no hay nada en la vida que detenga la prosperidad de la palabra de Dios en tu vida. A veces estamos como Marta. Marta pasó y no habló Meléndez. Marta tenía un gozo tremendo cuando Jesús dijeron que le iba a visitar, y María ni se diga. Ella preparó allá el salchichón, el quesito, esas cositas, ¿sabes? Uno prepara. El problema es que cuando Jesús llegó allí con aquellos discípulos, son como algunos cristianos que llegan y se olvidan que hay más gente y se quieren comer todo. Yo los he visto. Tú le pones unos platos chiquitos que cuando tú ves un plato pequeño, cuando hay comida en la iglesia, lo que te están diciendo, esto es una picaera, no es para que te lleves de almuerzo y de cena, o le lleves a tu esposo, a tu esposa y a tus hijos. Eso es lo que quiere decir plato pequeño. Dile a la persona que está a tu lado, dile. Oye, el Señor te conoce. Yo tenía una familia en la iglesia y cuando decíamos eso, yo nunca como hasta que todo el mundo coma. Yo soy de los que usted puede insistir. Aún si yo estoy aquí, ustedes tuvieran un asopado de camarón y langosta con arañitas hoy, yo no comía hasta que Eduardo no comiera. Pero lo miraba serio y le decía, cógelo suave, papá. Sin embargo, hubo un momento de que Marta se sintió como a veces nos sentimos. Usted no se ha dado cuenta. Cuando usted salga de la iglesia, lo primero que va a chequear su celular, si ya no lo ha checado como 10 veces. A veces yo me pregunto, ¿qué están atendiendo la gente cuando viene a la iglesia y están pendientes de lo que hay en Facebook? Hemos perdido mucho. Tú vas a un restaurante, allí está el esposo y la esposa y los hijos, nadie se habla. Los nenes con una tableta por allá, tú no sabes lo que están viendo. Y aunque tú le pongas lo que tú le pongas, los muchachos son tan inteligentes. Hemos perdido mucho. La gente ya no camina mirando arriba, la gente camina. La gente va a la playa. Yo camino, corro todos los lunes 5 millas y a veces yo voy corriendo, yo no puedo llevar nada, no puedo. Yo cuando salgo a correr, les hago correr. Y a veces veo gente en bicicleta. Y veo otros caminando así como que le deben y no le
pagan. ¿Y para qué rayos esa gente está en la calle? Hay un tiempo que necesitamos. ¿Por qué? Porque Marta explotó. Usted conoce la historia. Por eso, así será mi palabra que sale de mi boca. Y será prosperada en aquello. Esta palabra que Dios me dio para aquí está siendo prosperada en aquello que Dios le envió, porque esto no lo escogimos nosotros, Dios escogió este tiempo. Hay vida en la palabra que Dios, o de Dios, hay vida en el potencial de esa palabra para producir la intención de Dios en nuestra vida, y no se va a detener hasta que así sea. He pasado un proceso con mi hija menor bien interesante. Cuando uno se mete a ministrar en la familia, tú serás probado en el lugar de tu llamado. Tú empiezas a ministrar de economía, tú vas a ser sacudido en la economía. Tú empiezas a hablar de sanidad, vas a ser sacudido, como le pasó a Benijín hace poco. Somos sacudidos, pero ahí es donde único tú tienes la palabra de Dios. Y yo creo la palabra. Yo creo la palabra. Entonces no podemos obviar esa verdad. Escucha bien. Depende de qué semilla nosotros hemos permitido que haya sido plantada dentro de nosotros. La que sea va a cumplir aquello que fue enviado a hacer. La palabra de Dios. Póngase de pie. Dios es poderoso. Lo más importante en la vida no son las cosas que nos pasan a nosotros, las cosas que nos pasan dentro de nosotros. Hay gente que me puede detener a mí temporalmente, pero el único que me puede detener por completo se llama Roberto Candelario. Aquí hay soñadores. Aquí hay personas que tienen que volver a soñar. Los sueños no mueren, los soñadores son los que mueren. Tenemos que volver a recapturar el sueño de Dios, porque el sueño de Dios nunca ha muerto para tu vida, para tu casa, para lo que tú has emprendido. El sueño de Dios está vivo. Tú pierdes porque te convenciste, a veces a ti mismo, que somos perdedores. Yo he aprendido en la vida tanto. ¿Y sabes qué? En los últimos 10 años, me atrevo a decir, es que estoy madurando. Después de 33 años haciendo esto, entonces me doy cuenta que la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz. Inclina el rostro un momentito. Y mientras tienes el rostro inclinado, escucha lo que Dios te dice. Nunca mires hacia atrás a menos que quieras seguir esa dirección.